Bien, estamos con el doctor Mario Castillo Freire. Mario, buenas noches, gracias por estar en Redes y Poder. Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Un gusto estar acá. Mario, hay un dispositivo arbitrario que está dando vueltas y que tiene que ver un poco con el arbitraje, o mucho con el arbitraje. De forma tal que lo que podría ocurrir en poco tiempo es que cuando un árbitro falla de una manera determinada y no le gusta a una de las partes, esta podría terminar acusándola y el árbitro podría terminar en la cárcel entre 3 y 5 años según el dispositivo que está, digamos, en cuestión en este momento. Tú eres un árbitro conocido en el campo civil y quiero tu opinión y tu impresión inicial sobre este problema. Bueno, en el medio arbitral existe una profunda preocupación porque en verdad no se conocen los alcances reales de aquello que se está preparando como normativa legal en torno al arbitraje. Hay algunos avances, algunos adelantos que han dado de manera muy escueta algunos funcionarios del Estado, pero no se conoce a cabalidad. Sin embargo, uno de los puntos que sí se conoce que se ha estado discutiendo y que sinceramente sería un gran problema para el medio arbitral y para los arbitrajes en el Perú, sería la extensión del delito de prevaricato a los árbitros. Porque el delito de prevaricato hoy está circunscrito a los jueces, a los fiscales, pero los jueces y los fiscales son autoridades que además se dedican permanentemente a la administración de justicia. Un árbitro, para que entienda el público, ¿qué es? Un árbitro es un particular, que es un abogado. ¿Qué responsabilidad tiene? Es un abogado, un ingeniero o de alguna otra especialidad. Dependiendo de las circunstancias, el tema sería detallarlo de manera muy larga, ¿no? Pero es un profesional, digamos, fundamentalmente abogados e ingenieros, que se dedican a administrar justicia por ser designados por las partes. Cada parte, en términos generales, designa un árbitro y entre los dos árbitros designan al presidente del tribunal. Y entre ellos conocen una controversia entre dos particulares, entre el Estado, entre una dependencia estatal y un particular, etcétera, y la resuelven como si fuera un tribunal judicial, pero un tribunal privado. Hay mucha gente que recurre a esta forma de administración, claro, por supuesto, de justicia porque no encuentran el Poder Judicial velocidad, ¿correcto? Claro, por muchas razones. Y entre otras, porque el Estado desde hace ya más de 15 años, de acuerdo a la normativa de contratación estatal, remite toda la solución de sus propias controversias a tribunales arbitrales. Y el Perú es uno de los países que más ha evolucionado, no solo en América Latina, sino en el mundo, en materia arbitral. Y no solo eso, en el Perú se escribe mucho sobre arbitraje, se realizan congresos de arbitraje, conferencias, los árbitros extranjeros nos visitan. El Perú y su legislación sobre arbitraje y la doctrina arbitral son ejemplo en el medio arbitral de nuestra tradición jurídica. De tal manera que esta modalidad va creciendo, Mario. Es decir, por supuesto, en los últimos años cada vez más personas recurren al fuero arbitral para resolver una controversia determinada. Y eso es muy interesante, digamos, apuntarlo. Ya, ahora, este dispositivo que está por salir, lo que apunta es a castigar para que una de las partes pueda decirle, sí, no estoy de acuerdo, de que puede ir a la cárcel por 3 o 5 años este árbitro, digamos. Claro. Así funciona. Sí, así funciona. ¿Qué tiene que ver esto con el caso Orellana? Bueno, yo entiendo que el caso Orellana, la mafia de Orellana, es aquella que ha detonado toda esta actividad del Estado de tratar de penalizar el arbitraje, porque Orellana, digamos, por lo que ha podido uno conocer a través de los medios de prensa, habría recurrido a una serie de personas que en su mayoría no son del medio arbitral regular, sino son, si se quiere, pues árbitros marginales, digamos, no son personas que se dedican recurrentemente al arbitraje, para, en cierta forma, simular arbitraje, ¿no es cierto? En cierta forma, coludirse con los árbitros y poder obtener laudos a través de los cuales han causado daño económico o querían causar en algunos casos daño económico al Estado. Pero no se puede ver al arbitraje desde la perspectiva de una mafia en particular. El medio arbitral y mis colegas que ejercemos el oficio de árbitro de una manera correcta, nos sentimos en cierta forma ofendidos porque se quiera legislar en relación al arbitraje mirando desde la perspectiva de una mafia. O sea, los árbitros somos abogados, ingenieros que ejercemos el arbitraje cuando se nos designa, y cuando no se nos designa seguimos ejerciendo nuestra profesión en nuestro estudio, y los ingenieros en las actividades propias de la ingeniería. Pero esta parece ser una sobrereacción del gobierno. Yo creo que sí, y
Entendible por lo que ha pasado, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que ya hace algunos meses se modificó el reglamento de registros públicos, con lo cual se ha ajustado también el tema para evitar fraudes registrales, lo cual ya muchas veces hace difícil la inscripción de una resolución de un tribunal en pleno arbitraje, por ejemplo una cautelar, y también de los propios laudos arbitrales. Entonces, yo no sé qué tanto estas normas, que en realidad su alcance no lo conocemos, pueda reforzar la institución del arbitraje o a lo mejor pueda envilecerla, porque no nos olvidemos que es una institución que fundamentalmente crece en el mundo de la mano de la libertad. Así ha crecido el arbitraje en el mundo, y en el Perú ha crecido desde los últimos 20 años, que prácticamente es el crecimiento del arbitraje, de la mano de la libertad. Y no se puede imaginar, los televidentes, cuánto ha favorecido a la administración de justicia el arbitraje, cuánto ha descongestionado el Poder Judicial. Hoy, cuántas causas se ven en el arbitraje, desde causas muy grandes en términos económicos hasta causas relativamente reducidas, porque se pacta un convenio arbitral en una compra-venta de una casa, en un arrendamiento, en contratos que pueden ser pequeños. Ahí está el arbitraje. Y mucha gente que antes se dedicaba a otras áreas de la profesión, pues han mirado hacia el arbitraje y ejercen la función de árbitros o de abogados defensores de manera absolutamente decente, y no podemos ser vistos de una manera como si el arbitraje estuviese visto con sospecha por parte del Estado. Eso nos duele mucho a los árbitros que no estamos metidos en estas cosas. Si esto lo está viendo el primer ministro en este momento, nos está escuchando en Redes y Poder, ¿valdría la pena invocarle una reflexión? Sí, por supuesto. Yo entiendo la reacción del Estado. Quienes me conocen saben que yo no soy de calificar las cosas blancas y negras en cuestiones de opinión política. Yo entiendo la reacción del Estado, pero yo quisiera también que el Estado nos escuchara, que escuchara cuál es la opinión que tenemos los árbitros y cuáles son las ideas, porque hay muchas, para poder fortalecer en el arbitraje en el Perú y evitar que se produzcan otra vez cuestiones como de las mafias que hemos venido conversando. Hay muchas ideas. El problema es que, de acuerdo a lo que uno escucha, de acuerdo a lo que se comenta, no necesariamente las medidas que se quieren sacar serían las medidas más adecuadas. De repente las medidas que podríamos proponer serían todavía mucho más efectivas y favorecerían al desarrollo del arbitraje y al control de cualquier mafia que aquellas sobre las cuales se está pensando, ¿no? Ahora, Mario, tú eres un abogado joven, pero con una, digamos, producción intelectual muy intensa. La última vez que te visité en tu estudio de abogados fue hace algunos años y me quedé muy gratamente sorprendido por la cantidad de libros que habías producido y editado tú mismo. Eran algunas decenas en ese entonces. No sé si nos puedes comentar cuántos libros tienes escritos. Bueno, no he llevado la cuenta exacta de cuántos tengo escritos, pero yo escribo hace mucho tiempo, ¿no? Mi hobby es escribir sobre derecho. Es un hobby un poco aburrido tal vez para la mayoría de la gente, pero desde que empecé a estudiar derecho me encantó escribir sobre los temas que conocía y he escrito bastante, bueno, sobre derecho civil, sobre arbitraje, desde 1986 que empecé a escribir, o sea, ya son casi 30 años escribiendo, de tal manera que, bueno, en 30 años hay que escribir algo, ¿no? ¿Un libro al año? Un poquito más, sí, un poquito más. Pero algunos libros en coautoría, ¿no? Algunos libros en coautoría, otros libros colectivos, claro, varios solos, claro. ¿Tú estás dedicado a la política, Mario? No, digamos, a la política partidaria, porque tú, como todos, participamos en la política opinando y tratando de hacer corrientes de opinión. Yo creo que las personas tenemos que tener una especie de servicio cívico obligatorio. Yo sí soy de aquellos que cree que si alguien tiene interés por la realidad nacional, debe participar en un partido político. Yo estoy inscrito en un partido político hace años, soy miembro del Partido Popular Cristiano, he ocupado en el partido algunos cargos, he sido, digamos, secretario de Plan de Gobierno en Justicia, luego de Plan de Gobierno en general, y hoy formo parte de la Comisión Consultiva del partido. O sea, mi participación es una participación básicamente interna dentro del PPC, y no he postulado a nada ni tampoco tengo interés en hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que, digamos, no necesariamente se contribuye postulando. Yo puedo dentro de una organización política colaborar a su fortalecimiento, a su unidad,
en algunos casos a que se eliminen asperezas, a que el partido se haga más sólido al interior y no necesariamente postulando a un cargo público, porque eso además haría que mi actividad profesional no pudiera continuar de la manera a la que me tengo que dedicar en mi estudio, ¿no? ¿Y tú consideras que la política puede ser un espacio más bien de desprestigio? No, yo creo que no. La razón por la cual no participo, digamos, en primera línea es la que expreso. Yo creo que no. El desprestigio de la política lo hace el mal político. Y de tal manera que en la historia del Perú hay muy buenos ejemplos de políticos que han hecho docencia y decencia en la actividad política nacional y que no han desprestigiado la política, sino por el contrario la han enriquecido. Bueno, en el Partido Popular Cristiano hay ejemplos muy importantes, claro, ¿no? Por supuesto. El fundador del partido, Luis Bedoya Reyes, los fundadores son personas que tienen un prestigio político ganado a punta del ejemplo, ¿no? Exactamente, no. Y otros partidos también, ¿no? Por supuesto. Evidentemente, ¿no? Claro. Ahora, pero tú, ¿cómo ves el escenario político, por ejemplo? Bueno, el escenario político es un escenario muy complicado ahora, ¿no? Porque siempre está detrás de todo el tema de la informalidad, el tema de la informalidad de los propios partidos, lo que lleva a que uno no sepa, pues, ni siquiera si el próximo partido de gobierno sea un partido cuyo nombre conocemos, y si el próximo presidente de la República sea alguien cuya identidad conoce el público en general el día de hoy. A lo mejor de aquí a unos meses es alguien que ni siquiera se sabe que existe. Eso puede pasar en el Perú y ha pasado. Si se ha pasado, puede volver a pasar. ¿Y hay una autocrítica de los partidos políticos, tú que estás dentro de Sí, por supuesto. Creo que los partidos políticos no nos hemos reinventado. En un mundo que se reinventa en muchos aspectos día a día, los partidos se han quedado como si estuvieran hablando el lenguaje de hace 30 o 40 años. ¿No faltará una renovación de liderazgos ahí? Los liderazgos, la renovación de los liderazgos viene o cae por su propio peso, ¿no? Es decir, si alguien se mantiene de líder, es porque sigue siendo el líder, porque porque otro no lo ha desplazado en el liderazgo. Yo creo que no es cuestión necesariamente de liderazgos, o de renovación de liderazgo, sino de renovación de ideas, de renovación de lenguaje, de cómo llegar a la gente, de no perder, como muchos partidos pierden, comités locales que se tienen que cerrar, cosas que pasan en la realidad con los partidos más antiguos, pero que deben ser conscientes de ello y reinventarse, ¿no? Hablar con un lenguaje distinto a la población para poder sintonizar mejor con ella. Ahora, ¿tú no sientes que la juventud te está esperando algo diferente de esta campaña que viene? Sí, puede estar esperando. Que los tres que están arriba, pero Pablo Kuczynski, Keiko, Alan García, digamos, con esos tres está cubierto la expectativa ciudadana mayoritaria. Uno de ellos tres. No, digamos, esos tres cubren un gran sector de la expectativa ciudadana. Pero siempre hay un espacio para más, es decir, sin duda la izquierda debe tener un candidato. Yo creo que va a tener un candidato que obtenga seguramente algún porcentaje muy apreciable de votación, y tampoco hay que descartar que de otro sector, de partidos nuevos, en fin, salga algún candidato distinto, ¿no? Sí, eso es probable, por supuesto que sí. Pero insisto en el tema de los jóvenes. ¿Tú crees que los jóvenes del país están siendo motivados de manera adecuada por la política, por los políticos y por los partidos en la actualidad? ¿O ahí hay un espacio justamente para poder reenganchar la política o la buena política con esta expectativa ciudadana juvenil? Yo creo que sí hay ese espacio. El problema es que, digamos, no soy muy entusiasta en ver el asunto de esa perspectiva, por cuanto a mí me gusta fortalecer las instituciones existentes. Es decir, creo que al Perú le haría muy bien que los partidos que existen y que ya tienen años, décadas o qué sé yo, sean partidos que se refuercen, que esos partidos puedan llegar a la población, porque sin duda estar dando apuestas o saltos al vacío tampoco es una situación, digamos, que puede necesariamente dar un buen resultado. A lo mejor un salto al vacío da un resultado fabuloso, pero a lo mejor da un resultado desastroso. Y estar en esas apuestas de todo o nada, en una elección presidencial y del Congreso de la República, o sea, en elecciones generales, a mí me parece peligroso. Siempre hay lugar. Ojalá que ese lugar sea ocupado por gente buena. Para terminar, el PPC... Claro. El PPC ha acordado en el Congreso que tuvo lugar en el verano ir con candidato propio.
Sin embargo, este es un tema que sin duda será evaluado en un próximo Congreso y se tendrá que decidir si se mantiene la decisión anterior o se cambia por una alianza electoral. Efectivamente, en los últimos días hemos estado escuchando algunas posiciones en el sentido de acercamientos con otras fuerzas políticas, pero hasta donde yo tengo entendido, aún no hay nada concreto sobre el tema, ¿no? Para que sepan tu posición, si quieres revelarla, ¿estás más cerca de Castro, de Bengolea, o estás un paso más atrás? No, yo soy amigo de todos. Yo soy miembro de la Comisión Consultiva, que en la práctica durante el año pasado y ha hecho las veces de comisión conciliadora de las posiciones que estaban enfrentadas. O sea, tú eres el árbitro dentro del PPC. Junto con otras dos personas, junto con dos líderes históricos del PPC que son Celso Sotomarino y Armando Buendía, ex parlamentarios, ex constituyentes, ¿no? Y yo los estoy apoyando en la labor de que el partido tenga unidad y de que salgamos de esta coyuntura lo mejor parados que se pueda, ¿no? Muy bien, Mario, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Alfonso. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder.